Eran 7 días para grabación gratuita. ¿Qué es esto? Ah, ok, bueno, luego. A ver, ¿qué le Buenas puchaste tardes. ahí? Ya le puché, ya estamos en vivo. Ya dice que estamos en vivo. Sí. Buenas tardes, saludos a todos. Buenas. El día de hoy traemos un tema un poquito interesante, ya platicando detrás de cámaras, está algo complejo el primer nombre que se utilizó, que es tal cual huellas némicas, entonces él les va a explicar un poquito de qué es esto. Antes de iniciar con el tema, soy el psicólogo Christopher Francisco Santillo Ochoa, tenemos al compañero Francisco Salle con Z. Y la invitada del día de hoy es la eminencia, maestra en su momento de nosotros dos, de la Universidad del Sur, en ese momento, la maestra Angélica Ferras. Bueno, ojalá y pudiera poner con Sony Vegas aplausos y explosiones, porque se lo merece. Yo pondré un círculo de invocación. Acuérdense que así. les dije a los dos, en su momento les dije, el aprendiz debe superar al maestro, y por ahí van, ¿no? Entonces, ahí vamos. Están en buen camino. Pero sí, para lo que creo que les vamos a dar una pequeña introducción del por qué. Porque la maestra Ferras, entre todas las cosas, primero que nada fue nuestra madrina de graduación. Cuando salimos de la universidad, fue mi madrina de generación y fue madrina de generación de Christopher. Tenemos como que una generación de diferencia y creímos prudente y que sería muy significativo que sea nuestra primera invitada en este proyecto que estamos haciendo. Entonces, un gran honor. Claro, para que nos ilumine. Y obviamente diciendo que queremos que regrese de vez en cuando también de invitada, o sea, no va a ser nada más de despedida, pues. Y en un futuro no tan lejano que sea algo presencial. En la Exactamente. Misma mesa, excelente. Exactamente. Pero bueno, maestra, así para ya más o menos le platicamos fuera de cámara de qué se trata, pero el programa en sí, la transmisión en sí se trata utilizar de pretexto alguna serie, personaje, anime o una situación en alguna novela gráfica, cómic, manga, lo que sea, para hablar de un tema de psicología. Y en este caso tocó la serie de How I Met Your Mother y vamos a hablar un poquito del tema de las huellas némicas. Cabe aclarar que vamos a hablar en general de la serie, porque si nos abocamos a hablar de un personaje en específico, no vamos a acabar, porque cada personaje tiene su proceso neurótico bien definido, y entonces bien definido. Pues por ahí vamos a tardar un poquito más, ¿no? Claro. Y creo que en la publicación romántica que justo el día de ayer llegó a la línea fina de estos recuerdos del pasado, del futuro, que de las amistades y lo que dejan en ti. Empecemos con el término huellas némicas, que creo que es muy importante que se entienda esto. Desde la teoría psicoanalítica freudiana... Que se ve así medio pachanguero, ¿no? Sí. ¿La publicación? ¿O el término? El término. Cuando tú ves el término, sí. No sé, te avientas un porro, ¿no? Piensas que es un término ahí muy extraño, raro, difícil de pronunciar y que te genera mucha curiosidad de qué es, a qué se refiere, ¿no? Y sale a relucir casi siempre lo que hace atractivo en primera instancia el psicoanálisis, ¿no? Su propia complejidad. El clickbait. Exactamente. Aplicamos el clickbait, el clásico clickbait. Exactamente. Correcto. Y a palabras un poquito más entendibles y sin entrar tanto en la filosofía y lo que deja es la marca significativa de una memoria. O sea, puede ser un acontecimiento, puede ser alguna palabra, puede ser representado de muchas maneras y queda grabado de ti de alguna forma. Dan a entender dentro de los textos que cuando es un acontecimiento negativo, un acontecimiento feo, normalmente queda más grabado, queda más fácil de acceder a él, mientras que uno positivo es más complicado, pero se puede aplicar de las dos maneras.
Y justo el día de hoy, esta plática la tuve con Paco ya hace un tiempo, de toda la serie, o al menos de lo que abarca todo How I Met Your Mother, es eso, son huellas Ujú, mémicas que ujú, dejaron en el personaje. Y correcto. durante los capítulos, que desde el capítulo 1 hasta el final, es una charla, es una conversación de lo que él recuerda. Y obviamente desde una dialéctica de papá. Claro. Vaya, tiene que Que, quitar muchas partes, tiene que justificar otras, tiene que hacerlo más family friendly, vaya. Y desde esta dialéctica, Es correcto. que está muy interesante cuando ya vienen otras, cuando ya hay otras personas platicando el mismo acontecimiento que pasan en varios capítulos, y es donde la percepción de Ted, que es el personaje que habla en la Ujú. serie, se transforma por completo, es otra cosa, es una manera distinta de verlo. Incluso un capítulo muy bueno, que igual ya hablaremos de él después, el capítulo de Robin, donde le habla a sus hijos, es un capítulo muy impactante, al menos de mucho proceso interno como de sanador, porque le Ujú. está hablando algo que jamás va a pasar. Entonces, ya dependiendo del personaje es donde cambia esta manera en la que dicen cómo va evolucionando la serie. Sí, pero finalmente es eso que tú dices, ¿no? Primero te cuento mi versión con mi propia interpretación, con mi propia definición, ¿no? Y cuando viene el otro personaje y te cambia todo y es como que, bueno, ahora es desde la otra perspectiva, desde el otro ojo. Y entonces tú, según tú, cambiaste en esa historia. Ya no es como tú te veías, ya es como te vieron los otros, ¿no? Sí, creo que hay algo, bueno, por lo menos en derecho, porque, bueno, no en derecho, sino por lo menos en esta parte jurídica hay algo que se llama verdad jurídica y verdad histórica. O sea, uh-huh. la verdad jurídica es lo que el juez dice, bueno, esto pasó así, pero la verdad histórica es lo que realmente pasó. Entonces, si lo vamos aterrizando a esta parte, usted está contando, como lo dice, su versión de la historia, donde él es el buena onda, donde él es el chido, donde él es el hiperromántico, pero para mi punto de vista, así nada más por paréntesis, es todo lo contrario, es de las personas más aprensivas, neuróticas y hasta cierto punto patológicas que puede haber en la serie, si no es que la más. Entonces, sí es muy interesante esta parte de cómo va marcando cada uno, cada de las vivencias que se tienen. De por sí Pues sí, siento que Y Ted lo, tendría, tiene hiper, no recuerdo bien el término, pero es esta cuestión de que no es memoria fotográfica, es memoria, alguien que se acuerda de todo en específico, no me acuerdo cuál es esa condición cognitiva. Cinética. No, no sería esa. Pero Eh, perdón, maestra, la interrumpí sin querer por el lag, díganos, qué no, iba? pues finalmente es el hecho de tu propia construcción, ¿no? De tu propia estructura, lo que tú crees que es, ¿no? Y luego te enfrentas a una realidad diferente cuando te plantean el cómo te puede percibir un otro o un grupo de personas, ¿no? Finalmente son construcciones que se van haciendo, que se van formando y ahí nos vamos alimentando o nos vamos reformando, nos vamos como afianzando con lo que nos van diciendo los demás en relación a lo que yo creo que soy o vas haciendo las modificaciones que tengas que hacer, que tú consideres que tengas que hacer, ¿no? exactamente ese punto es el esencial, porque durante toda la serie la charla gira en torno a los amigos. Y Uh-huh. son amigos que no son de nada más verlos unos cuantos minutos a la Un semana o ratito. así. Hay Uh-huh. muchos que sí pasan, pero hay dos personajes que durante varias temporadas viven en la misma casa. Entonces es donde se transforma en una relación de familia muy intenso, porque en las idas y venidas, las altas y bajas que tienen, Uh-huh. es donde se va construyendo la relación a la que llegan. Y que eventualmente, en las últimas temporadas, para los que no lo han visto, este es un spoiler gigantesco pero necesario, cuando Ah, ya ya no están pasaron más de, juntos, ya va a ser como 8 años que terminó la serie, ya no es spoiler, Exacto. ya ya, pasó la ya veda, no cuenta. ya no cuenta. Ya. Estos personajes eventualmente en cierto punto, por carrera, por familia, por muchos motivos, se separan, pero eventualmente estas amistades son tan significativas uno del otro por acontecimientos, por palabras, por varias cositas que ya tengo preparados como puntos de salida, este,
que lo siguen repitiendo, lo siguen replicando, y sin necesidad de hacer un esfuerzo mayor, siguen viviendo eso, desde el contexto del personaje, desde Ted, al menos en uno de los que por fumador activo desde hace muchos años, me dio mucho sentimiento de que, curiosamente, de un capítulo para otro, en la charla de este personaje, todos fumaban y todos se ponían de acuerdo de que vamos a fumar todos y de repente un cigarro y esta necesidad de pulsión básica de muerte, vaya, porque pues, están metiendo humo, pero pues los hijos así de no puede ser, ¿qué está pasando? Pero que también ahí como que la serie te está dando esta imagen de que no fumen, fumar es malo y es asqueroso y así, ¿no? Pero yo lo hago. Yo me voy a morir de fumador, pero tú no fumes, ¿no? Exactamente. A mí me daba mucho coraje cuando yo era niño, que me decían, tú nunca fumes, se veía la cara de placer de mis tíos cuando estaban. Decía, ¿cómo? O sea, sé coherente, por Dios. No puedes ser coherente en ese sentido, ¿no? Es como yo cuando les decía no tomen. ¿Cómo les digo no tomen? Con una calcificación que traigo en el hígado por la universidad. Es irrelevante, pero finalmente es tratar de evitar que sigan los mismos pasos, ¿no? Que no acabes tú a los 30, 35 con una calcificación porque te pasaste de lanza en la universidad. O por lo menos que tomen de manera inteligente. ¿A poco hay maneras inteligentes para tomar? Sí. No cruzarte. Primero que nada es no cruzarte. Segundo que nada es... Oye, no, Paco, como lo quieras ver. No, si vas a tomar, evidentemente el alcohol va a alterar tus procesos de percepción. No me digas que vas a estar, hay una cubita de tequila y mi vasito de hidratación y suerte. No tanto así, no. Pero es que hay personas que yo conozco que empiezan con cerveza y después se van con tequila y del tequila se van al ron y del ron se van al whisky y terminan tomando caña y al día siguiente están medio muertos, ¿no? A eso me refiero con tomar de manera pero entonces... Pues es que como tú lo quieras ver, tomar no tiene ningún sentido inteligente. Estás dañando tu sistema de 1000 formas, ¿no? Tal vez. Aquí me estoy quemando mucho, pero no sé. Es más una condición... Tomar es rico. Me atrevo a decir que no hubiera sobrevivido o no estaría sobreviviendo a mi certificación y mi maestría si no me echara mis cervecitas una vez al mes, una o dos veces al mes, porque si no... Bueno, pero entonces estamos hablando de una condición social, ¿no? Es para que se aligere la carga y la presión. Porque si no tuvieras la presión, entonces, ¿qué sería? ¿Cuál sería la justificación para tomar una o dos cervecitas en la semana, no? No, alcoholismo no creo que sería. No creo que sea alcoholismo. O tal vez sí, pero no, yo tomo con medida. Literal me tomo 2 cervezas cuando tomo, me tomo 2 cervezas. Pero... a la semana. Fue un paréntesis. A la semana. Al día. No, bueno, fuera. Una en la mañana y una en la tarde. Bueno, una cerveza chiquita de este tamaño. Que le dicen caguama. Las caguamas son vida. Regresando un poquito, porque al factor social. ¿Qué pasó? Una enorme disculpa, se cruzó una llamada. Ya. Regresando un poquito al tema, ya utilizando como excusa lo que es el cigarro, lo que es el alcohol, que durante la serie toman muchísimo alcohol, que creo que no hay un capítulo en el que no exista un tarro por lo menos de cerveza o algo parecido, o otras sustancias que ellos lo justifican con un bagel gigantesco, que es la marihuana. Son catalizadores que ayudaron a que muchos de los acontecimientos durante la serie pasaran y fueran como fueron, y que eventualmente, ¿cuántos años tiene la mayor? Cuando está haciendo toda la creo que tiene 16, 17 años. 16 creo que tiene. Sí, justo en la adolescencia, ¿no? 16, 17 años después puede decirlo con tantos detalles, puede contar con tanta con tanta lucidez estos acontecimientos. Hayan tenido influencia el alcohol, tabaco, marihuana o no, también fueron parte para que pasara lo que pasara. Hay muchas partes, como el hecho de una boda forzada, y digo forzada entre comillas, porque ellos querían que esa boda se lograra, pero
cada vez de que les tapaban una vía de opción, vámonos a Las Vegas, no jala, ok, nos casemos en el civil, no jala, oh, güey, vámonos a aguas internacionales para casarnos, y no jala, y todo tuvo influencias para que, influencia de las amistades, y obviamente del alcohol, Sí. tabaco y otras cosas. Es que, bueno, Sí, en esa parte en específica sí difiero, porque fue más la insistencia del personaje más egoísta, manipulador y pasivamente agresivo de la serie, que es Lily. Porque después de ese berrinche de que me quiero casar ahorita, ya después dijo, no, ¿sabes qué? Ya no. Y es como de... ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Pero ahí es otro tema por pero aparte. finalmente, bueno, sí, pero finalmente estaba la presión, ¿no? Estaba el puntapié que se dio y todo lo que se desencadenó, ¿no? A raíz de esa necesidad. Sin esa presión, seguramente muchos eventos no se habrían realizado. ¿Quién sabe? Pero a final de cuentas creo que dentro de la, retomando un poquito de las huellas, creo que dentro de la memoria del personaje que está narrando, cada una de sus amistades formó un rol o tuvo un rol en específico para que de alguna manera tuviera un desarrollo como persona. Principalmente, bueno, su mejor amigo, en ese entonces, su mejor amigo de la universidad, que sería Marshall, creo que le dio este punto para que él poco a poco pudiera ir encontrando o tuviera la necesidad de tener alguna estabilidad en su vida. Y siempre tuvo alguien al quien recurrir. O incluso en las primeras temporadas, donde Marshall era la persona que estaba pues, completamente devastado porque tuvo un rompimiento con Lily, fue Ted el que al principio fue el pilar, pero después durante toda la serie Marshall fue el pilar de Ted para que él pudiera pues, exactamente todo el asunto. En ese caso, su otro mejor amigo, y hablamos desde el punto de vista de la identificación como hombre, sería Barney Stinson, porque recuerdo mucho que Ted es, como repito, es aprensivo por excelencia, o sea, creo que es la persona más aprensiva que he visto en todo, y Barney le ayudó a que dejara de ser ya no tan aprensivo y como que se atreviera a hacer ciertas cosas y que saliera de su zona de confort, de su proceso neurótico, de que todos los viernes o todos los sábados ir a un mismo bar donde ellos vivían cerca para ir a buscar a alguien. Cuando le digo, a veces simplemente tienes que salir y disfrutar y hacer cosas que nunca pensaste que ibas a hacer. Creo que es muy, muy importante eso. Lily también creo que le ayudó a tener esta parte de responsabilidad, porque independientemente del egoísmo que presentaba esta persona, le ayudó a tener cierta responsabilidad y cierta, pues como que también de alguna manera estabilidad. Y también como que entender que la gente es cruda. Y Robin, pues enseñarle que hay personas que son independientes, que no siempre vas a poder controlar todo, aunque a la larga, aunque durante toda la serie Ted quiere controlar todo, pero como que tal vez no es tanto para Ted, sino es para nosotros. Ese es el cliché que tiene Ted, ¿no? Ese finalmente es el mensaje implícito que está en la serie, porque eso es lo que te están diciendo. O sea, hay cosas que tú puedes manejar, pero tienes una limitación, y esa limitación ahí está, pues, no la vas a pasar, ¿no? Es como, yo quiero ser millonaria, pero en 3 días. Pues no, pues, ¿no? Son como esos alcances que tienes que ponerte, pero alcances que son alcanzables, no que son esas expectativas a largo plazo o tirándole a la estrella, ¿no? Sin que lo logres. Entonces, creo que por ahí va la parte en la que él va aterrizando esta parte de la maduración, porque en toda la serie se ve como va haciendo esos pequeños diques, no va pasando por esos pequeños escalones y va teniendo se va generando un personaje mucho más estructurado, mucho más libre, ¿no? Más permisivo a que las cosas se dieran como se estaban dando, sin que fueran exactamente como él las consideraba, ¿no? Y como decías, el personaje lo ayuda a que salga de la línea en la que se encontraba y que vaya viendo otras vértices, ¿no? Nada más que al encontrarse otras vértices se encuentra con otro tipo de herramientas a las que va a tener que valerse. Creo que el punto de crisis más fuerte de Ted creo que fue cuando él se quedó sin trabajo y cuando se quedó en el altar. Creo que es de los puntos de crisis más fuertes que presentó él. Tal vez te decía diferente. Como personaje específico le tocó eso, pero ya como grupo
creo que hubo también varios momentos estrella donde todos estuvieron pasando momentos muy feos Muy a la par. fuerte, sí. Sí, y que eventualmente por lo mismo de que por esta unión casi familiar que Que tienen tenían, ellos, sí. que llegaron a tener, aún recuerdo mucho de un capítulo para otro, un capítulo muy alegre, de donde Marshall no sé qué cosa estaba haciendo, y en ese momento donde todos están hasta arriba, levanta el teléfono y le dicen, oye, acaba de fallecer tu papá, y es de ¡pum! Es donde estalla la bomba, y todos, no es como que solamente Marshall le pasara, todos se fueron para abajo. Entonces, hay muchos momentos donde también, como grupo, pasan momentos muy duros. Y la serie lo logró, vaya. Marshall es un personaje tan empático, Marshall es un personaje muy humano que eventualmente logra llegar al público de una manera distinta. Y curiosamente, estas son investigaciones no científicas, pero acá está. De los personajes más queridos de How I Met Your Mother, curiosamente es Marshall. Y él tuvo la facilidad de poder llegar a muchísima gente por actitud, por mil motivos, pero ya quitando un poquito la alabanza del personaje, y regresando a estos acontecimientos, estas herramientas que se van construyendo junto con nosotros, desde el otro, y desde el que otro. eventualmente, desde este deseo de superación, desde este deseo de salir adelante, de pasar un duelo, en el caso de Marshall, de ese capítulo, y muchos otros que aún recuerdo, que también fue un capítulo muy duro, al menos no para todos, pero en este capítulo se entera Robin que no puede ser mamá, porque no va a poder por una cuestión orgánica. También viene un proceso de duelo elemental, y que todos van viendo la manera de que ella salga adelante. Hubo uno que también recuerdo mucho, que estuvo muy marcado, que es cuando regresa Lily de su este momento, que ya igual será tema para después, de esta chica que decide, me voy a ir a vivir la vida, no me puedo casar todavía, tengo mucho por vivir, esta de responsabilizarse por completo del compromiso, de ya sentar cabeza. Cuando regresa, pues viene el otro lado, donde eventualmente la familia de Marshall ya tiene una sensación negativa hacia el personaje, donde ya los mismos amigos ya también tienen una percepción distinta de ella, donde ella empieza a reconstruir de nuevo esta amistad, y que eventualmente en muchos capítulos chocan. Entonces ella también pasa por un proceso muy duro, que gracias a las amistades, gracias al proceso y a la manera ingeniosa de solucionar problemas dentro de la serie, llegan a ese tipo de acuerdos. No vayamos tan lejos. También digo, creo que ya estoy abarcando muchos temas, pero yo voy a finalizar con el hecho de la manera en la cual ellos manejan la relación, al menos la relación Marshall y Lily, de, ok, estamos discutiendo muy duro, lo pausemos tantito, vamos a comer, vamos a hacer otra cosa. Y que eventualmente cuando regresan otra vez a ese punto es una manera inteligente, y que puede que se haya construido dentro del círculo de amistad, puede que se haya construido fuera, pero que eventualmente esto les ayudó a todo el tiempo de relación que estuvieron en la serie. Pero es que es lo que tú mencionas, Chris. O sea, si lo piensas, tú dices, no, bueno, es que se dieron los conflictos de diferentes perspectivas para cada personaje, y que el mismo grupo los ayuda a salir. Bueno, pues es que ahí es donde entra esta parte que decíamos de la información o del dato que tenemos a nivel psicológico, porque ahí está nuestro soporte, ¿no? O hay amistades dentro del grupo que te van a levantar, te van a ayudar a estructurarte, a reestructurarte, ¿no? Dependiendo del evento que estés viendo, y otros que lejos de ayudarte, pues van a estar ahí justamente para detenerte, para frenarte, ¿no? Entonces la serie, cuando pasan todos estos eventos, es ese mensaje que se tiene, ¿no? Como las redes de los amigos, porque aquí es esto. Este es un enfoque americano al 100%, ¿no? Porque si nos abocamos a la cultura mexicana, no es esa la estructura del amigo. El amigo es el que te acompaña, te apoya, pero no es el que te da el soporte. Aquel que te da el soporte es la estructura familiar, ¿no? Entonces, cuando vemos que existe esta conexión o esta estructura que te va construyendo también como parte es justamente porque las características individuales de cada personaje hacen esa participación en el crecimiento del otro.
para darle, no sé, el ánimo, para buscar la solución, para crear nuevos esquemas. De alguna u otra manera los personajes participaron en la maduración del otro y tenían que pasar por los procesos que tenían que pasar para ver cómo los afrontaban, cómo los resolvían, ¿no? Y cada uno de sus eventos es una realidad que tenemos aquí, sin irte muy lejos, ¿no? Sin tener que irte a otra cultura, a otro país. Aquí en México ya lo vivimos. Aquí en México ese tipo de problemáticas ya los pasamos o ya los estamos pasando. Entonces es como el mensaje de, ok, finalmente no es un evento único, exclusivo de ti. Hay muchos otros que lo están pasando y que hay muchas otras formas en las que tú los puedes solventar o resolver. Y un ejemplo claro es todo lo que pasa con esta serie, con todos los personajes, ¿no? Y incluso creo que la imagen de este grupo tan simbiótico, tanto del punto de que dependen el uno del otro, hay incluso hasta una temporada de una parodia donde hay un terapeuta, precisamente un psiquiatra, que anda que empieza a salir con Robin, lo cual es completamente inmoral y ético, realmente, pero él explica realmente que todas estas personas tienen sus patologías y que el grupo en sí es patológico como tal, son codependientes, totalmente, siempre no respetan límites ni nada, o sea, como que como que medio te romantizan esta idea de que las amistades deben de estar siempre juntas y todo el tiempo deben de verse. Por ponerles un ejemplo, lamentablemente el sábado pasado a mí me avisaron que uno de mis amigos, que ya no, lamentablemente, como lo comento, o sea, ya por los caminos de la vida, desde la preparatoria ya no éramos tan cercanos, pero al final de cuentas, pues como que hay cierto cariño, ¿no? Lamentablemente esta persona murió en un accidente de manera muy abrupta el sábado. Y a pesar de que él no era parte de mi grupo muy cercano, que nada más era como que de estas amistades que de repente te encuentras y que, ¿qué onda? Mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Medio platicas, compartes 1 o 2 cervezas y ya, ahí queda. Pero sí era del grupo muy cercano de un primo mío. Entonces, cuando yo pregunté qué es lo que había pasado, primero yo pregunté cómo estaba mi primo. Y realmente los 7 que son de esa cuadrilla están muy afectados por la pérdida de este sujeto, ¿no? Y él me comentaba de esta manera, de que sí eran muy unidos, pero entendían que cada uno de ellos tenía como que su vida por aparte, que solamente en ciertos momentos específicos eran cuando ellos se juntaban y siempre eran como que fechas pues muy específicas. Lamentablemente hubo algunos que les fue mejor o sea, por la vida hay algunos que les va mejor que a otros, que hay algunos que les va de manera diferente, pero siempre procuraban unirse. Y cuando sucede este suceso es una crisis para el grupo, es una crisis para la cuadrilla, que pues obviamente pasó hace 2 días, pero que sí los veo lo suficientemente afectados como para definitivamente desaparecerse un rato de las redes sociales. Los cimbró, ¿no? Los sí, cimbró. Es claro, que finalmente, Paco, yo creo que ahí es donde está la clave. O sea, no necesariamente el que sea tu amigo es porque vas a estar mañana, tarde y noche sabiendo de él, conociendo, contándote, explicándote. Finalmente son individuos y cada uno ha tomado un camino. Entonces, sin embargo, a pesar de todo esa telaraña de problemas, de distancia, de tiempo, de edad, etcétera, se supone que una red de amistad está sobre todo eso, pero no es un sinónimo de tiempo exclusivo, ¿no? Sí. Como decías, es que tengo que estar con él en la dinámica del día a día para que seamos amigos. No claro necesariamente. Yo tengo muchísimas amistades con las que he tenido una dinámica del día a día y que de repente por una circunstancia u otra nos distanciamos y ahí se queda en esa pausa. El día que nos volvemos a ver es como ¡pum!, regresó todas esas emociones que estaban cuando teníamos una dinámica más cercana, pero no necesariamente es la necesidad de saber que si estoy mal, forzosamente tiene que estar ahí el amigo para darte respuesta, darte apoyo, darte soporte, porque si entonces vamos sobre esta parte de lo que tú decías, ¿no? El grupo que encuadraba a la serie era completamente codependiente uno del otro, necesitaban al otro para resolver sus cosas tan cotidianas o eventos tan sencillos, ¿no? Pero yo creo que lo que se puede rescatar es esa parte de la amistad, que tú digas, ok, puedo contar con alguien, no necesariamente tiene que estar a mi lado 24/7, pero puedo contar con alguien.
¿no? Que me puede apoyar en ciertos momentos, pero el resto de tiempo lo tienes que resolver tú. Por eso eres un adulto, por eso estás creciendo, por eso te estás desarrollando. Y es donde ya entra el término de individuo e individuo. Es correcto. Que es muy complejo saber en dónde estás cuando tienes un tipo de relación así, donde existe una relación de codependencia tan marcada, tan grande, que no sabes en qué momento dejas de ser tú. Es más, incluso antes de pensar como normalmente, entre comillas, podría llegar una idea, un concepto, piensas como el otro, desde la necesidad del otro. Incluso hay momentos clave donde Robin y Ted dicen exactamente la misma palabra. Después de un momento, de un lapso largo de estar juntos. Entonces ya dice mucho de la serie desde esto. Lo mismo pasa con Lily y con Marshall. Pero sí, un poquito complejo. Es que siento yo que todos tenían un pedo de codependencia ahí muy impresionante, porque a excepción de Marshall, a todos les faltó cierta conexión con su familia. Y Marshall era todo lo opuesto. Marshall tenía una sobreconexión con su familia. Entonces yo creo que Marshall y Lily eran el pegamento del equipo. Sí, porque ellos tenían esa parte que los demás tenían al ausente, lo tenían cubierto. Exactamente. Entonces, creo que, primero que nada, desde ahí ellos eran como que el nexo que unía al grupo. Y siento yo que, o sea, para ir aterrizándolo un poco más en cuanto a experiencias personales, sí ha pasado, a mí sí me ha pasado en 2 o 3 grupos de amistades que he tenido, que cuando se sale uno, por así decirlo, se empieza a distanciar por cuestiones de la vida o como sea, otros poco a poco se van desapareciendo, se van fragmentando. Siempre, por lo menos en mi experiencia, ha habido 1 o 2 que son como que los pegamentos del grupo, por lo menos en esa dinámica. Creo que también sucede también en familias, porque a veces el papá, la mamá, el hermano o la abuela es el pegamento por el que la familia se une, y lamentablemente cuando ya no está ese pegamento, pues como que ya la dinámica cambia y ocurre un momento de crisis en el grupo. Sí, finalmente siempre tenemos un punto de unión, ¿no? Siempre hay alguien que hace ese de, hagamos una reunión, nos vemos tal día, hagamos una videollamada, estemos en grupo. Siempre hay alguien que hace ese papel. Y ciertamente cuando ese alguien no está, la dinámica de ese grupo va a cambiar. Tal vez yo no he tenido esa parte de decir, bueno, se sale y se desintegra. No la he vivido como tal. Quizá porque mi adherencia a los grupos no ha sido a ese nivel, ¿no? Sí entro en convivencia, tengo grandes amigos de toda la vida, de 20 años atrás, pero cada quien con su individualidad. Sí, claro. Hay momentos de crisis en los que tú dices, ok, hoy me tambaleó el mundo, ¿no? Y tal vez lo en corto, tu papá, tu mamá, tu pareja, tus hijos, no es suficiente. Entonces cuando entres a otra red, a hacer el soporte o a hacer ese pequeño colchón, ¿no? Para que te dé el brinco. Pero finalmente tienes un espacio en el que eres tú, en el que estás en tu propio desarrollo, ¿sí? Entonces tal vez esa parte que tú dices de, bueno, se sale uno y empiezas a ver como que se va fragmentando. No me ha tocado, no lo he vivido como tal, pero sí te puedo decir que las relaciones auténticas y genuinas, pues independientemente de quién esté, quién falte, quién no, se va a mantener sobre tiempo, ¿no? Sí. Y que normalmente estos líderes o sublíderes que están hasta arriba de la jerarquía de estas amistades o símbolos familiares, sea matriarcado o patriarcado, en cualquiera de los dos, una vez de que cae, normalmente ya tienen preparada a la persona que sigue. Inconscientemente ya lo tienen preparado. Sí, y al menos en relaciones independientes no afecta, realmente no pasa nada, esté o no esté, chido, no hay más problemas de por medio. Pero normalmente cuando ya tienen una línea guía, ya tienen una línea base, ya tienen hasta ciertos temas para tocar, ya tienen actividades ya predeterminadas, donde ya existe una rutina, vaya, dentro de este grupo, donde todos tienen la máscara del grupo los amiguitos, el grupo de la familia con apellido, se pierden muchas cosas, y es donde vamos de nuevo.
la individualidad, al ser un ente más en este proceso. Y al menos dentro de la serie recuerdo mucho un proceso que pasaba cada rato y era constante y era muy significativo a lo largo, hasta que aparece la chica del paraguas amarillo, pero eso es hasta el final. En lo que llega esta chica, al menos con Ted directamente, está el deseo de todos los demás para lo que quieren de una pareja para él. Que a final de cuentas, si es que él llevaba a una chica, si es que él empezaba algún tipo de Ted, empezaba algún tipo de relación, Barney incluso también creo que llegó a pasar, aunque era algo mucho más pasajero, pero al menos con Ted todos influían de una manera chistosa, porque durante la serie lo van presentando, como la influencia de todos ellos caía en él. Aún recuerdo un capítulo muy bueno donde llega una de las chicas que acabé de invitar y le dijeron todos, oye, tiene ojos de loca. Y te se quedan con cara ¿de qué hablas? Sí, eso sí es cierto, eso sí es cierto, ya lo comprobé en mi vida diaria. No preguntes. ¿Por qué? A ver. No preguntes. Sí, anécdota. Lo sacas a relucir, es porque lo tienes que comentar. Sí, me ha pasado que hay personas que tienen ojos de loca, entonces yo digo, simplemente tiene una mirada peculiar porque su gesticulación es así, pero a ver, no. Dramatízanos cómo es una mirada de loca. No puedo, tengo lentes. Y no puedo, mis ojos no me lo permiten, pero me han tocado en 2 ocasiones una que su mirada es así con los ojos súper abiertos, así bien, y otra que tiene su mirada así de como, como que así es como de ya por eso ya dicen que la tercera es la vencida. Ya cuando veo esa bandera roja es como de que retirada, buenas tardes, nos vemos y así, pero ¿cómo no te puse la mirada de ojo loco en clase para que hicieras bien tus actividades, no? Soy como Peter Parker, brillante pero holgazán, maestra. No, para que te sentaras en la silla, no que ahí andabas, te parecías a otro que tenemos aquí, ¿no? Ay. Yo creo que brotaba su TDAH, entonces yo creo que por eso tienen problemas ahorita con las miradas persuasivas. Probablemente. Voy a exponerme yo también. Yo tenía que sentarme hasta adelante todas las clases para poder poner un poquito de atención. Y literalmente tenía que pasar casi a charla para poner más atención todavía. Sí, aún recuerdo correcto. ese grupito seleccionado de 5 o 6 personas hasta el frente del salón, que era, ok, esto, y por el mismo ruido y que parecía chisme, los de atrás volteaban a ver. Muy sí, buena. Pero finalmente exactamente, jalabas, ¿no? Pero sí, yo creo que ahí es donde entra el regresando, ¿no? Yo creo que es donde tenemos ese punto de diferencia en las estructuras sociales, ¿no? Y mucho de nuestro reflejo o de la forma, la dinámica en la que tenemos esas relaciones, ya sea de familia, ya sea de amigos, pues tiene que ver con ese antecedente de la infancia, ¿no? Todo lo que tuviste extra o todo lo que tuviste en ausencia, pues va a ser la parte que te va a dar como que el caminito, no el destino, no la meta, porque finalmente llega un momento en la vida en que tú decides si sigues ese camino o lo cambias, ¿no? Ya como adulto, como persona responsable. Eso de decir, bueno, es que todo esto que me faltó en la infancia es la causa de que yo sea una desgracia en la vida adulta, ¿no? Ok, sí, te marcó, pero hay un momento en el que te cae el 20 de que si sigues ahí o haces lo necesario para hacer un cambio en tu vida. Entonces ahí es donde hablamos de esa individualidad o esa madurez o esa responsabilidad de la vida que se supone que no estás pasando de noche, ¿no? Que se supone que estamos aprendiendo. No sé. ¿Cuál fue, a ver, Cris, cuál fue tu punto de inflexión donde dijiste, chale, ya tengo que cambiar? Ya le llegó. Híjole. Ay. Yo creo que no les ha llegado a ninguno de los dos. A mí sí. A mí sí ya ¿sí? me llegó cuando yo terminé mi año de servicio. Me llegó. Sí, porque, o sea,
yo estando en mi año de servicio, ocurre el terremoto en Tonalá, se cae mi casa, entonces pues tuvimos que regresar a vivir con otros familiares y pues estando yo ya, o después pues coincidió en que me gradué, hice mi examen final y todo eso, presenté mi proyecto, bla, 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 bla. Pues ahora, ¿qué faltaba? A mí pues ahora sí que mi mamá me dijo, es como de que pues no te voy a cobrar, mi mamá me dijo, no te voy a cobrar renta, no te preocupes, pero pues órale, salte a hacer de lo que sea, ajá, te toca. Entonces me metí de todo, vendí pizzas, vendí hamburguesas, vendía alitas, vendía costillas, vendía todo, fui cajero de Horrera los peores 2 meses de mi vida, no quise, no Oye, vuelva. pero las mejores anécdotas que he leído de tu tiempo como cajero, ¿no? No, horrible, horrible. Y a mí sí me llegó, o sea, por lo menos la parte de que ya debo de tener como que una guía a dónde quiero ir, fue en esa. Y ya después fue el año pasado, precisamente, cuando yo ya tenía como 6, 7 meses de ya trabajar, trabajar, y que pues por azares del destino empieza la pandemia, pues yo tuve que empezar a vivir pues ya de manera independiente. Ahí me volvió a tocar ese, porque pues ahora sí que yo dormía en el suelo, sí tenía mi colchón inflable y todo, pero lo único que tenía de decente era mi computadora, que por alguna razón alcancé a pagar antes, y fue lo único que me mantuvo cuerdo. Pero de ahí tenía nada más una mesa, una parrilla eléctrica y un colchón inflable en el suelo y ya. Pero mi mesita era de esas de merienda, de que apenas si cabía yo, y ahí estaba en la computadora. O sea que tu computadora es tu Wilson, ¿no? Ahorita mi computadora es mi Wilson. Es lo que me ha mantenido a flote. Y se descompuso el año pasado, no sé, fue ahí una anécdota impresionante. Pero a mí sí me han tocado esos puntos de inflexión, donde sí recuerdo que influyen mucho para mí las amistades que yo logré hacer durante los últimos 2 años. Porque durante esos últimos 2 años conocí a alguien que, o sea, va a sonar mal, pero lo conocí en una fiesta. Y conocí a otra amiga, otra de las amigas con las que tengo y con las que colaboro ya en el instituto donde estoy, la conocí por Tinder. pero, o sea, terminamos siendo muy buenos amigos y realmente hemos trabajado en cosas muy, muy padres, pero sí me ha tocado el que conozco personas porque me animo a meterme o ir a fiestas donde usualmente no hubiera ido. Bueno, ahí están tus puntos de inflexión y ahí están tus puntos de unión, ¿no? En cuanto a las amistades. Pero fíjate, tú mismo lo estás diciendo, Paco. Tuviste que enfrentarte a un evento totalmente nuevo en el que tuviste que crear tus propias herramientas. Sí, pues es la adaptabilidad, pues. Exactamente. Ese es el punto de quiebre que te estoy diciendo. En algún momento de la vida tienes que decir, ok, o sigo en el caminito y echándole la culpa o echando causales para allá atrás, o hago un punto de stop y vamos, ahora es tu camino, es tu construcción. Bueno o malo es tu construcción, ¿no? Yo creo que a Chris todavía le falta vivir esos puntos de inflexión. Si somos honestos, si somos muy, muy claros, todos sin excepción alguna vivimos este punto de inflexión forzoso por la pandemia. Todo el mundo lo vivió. Nos tocó a la de a fuerzas. Al menos desde mi caso, que venía estudiando de ya todo en filita, todo en fila india. Uh-huh. Primero licenciatura, año de servicio, durante el año de servicio, maestría, ya que estaba por terminar la maestría, el servicio de lo de la maestría, todo lo tuve tan corrido que no tuve tiempo de poder hacer otras cosas. Estaba preparándome en ese momento. Y cuando llega ya el punto de la pandemia, es donde se rompe todo. Ya tenía cierta rutina para hacer ejercicio, ya tenía también cierta rutina con amistades, ya tenía ciertas entradas económicas, ya existía incluso dar terapias dentro de en ese momento 2 lugares donde estaba llegando. Me ayudaba mucho a mantenerme cuerdo en este proceso de cambio. Y el momento de que dicen, ok, ya no se va a hacer nada más,
y que tus últimos meses de maestría van a ser vía virtual y que tu última clase va a ser de un gracias, cuídense mucho, ahí nos vemos, y que se quede así y que eventualmente muchas otras cosas pasaran después y luego la batalla en casa para convivir lo que no se había convivido en años con las personas que vivo. Entonces hay muchos momentos en los que sí este proceso es muy necesario. El hecho de enterarte casi a diario de que alguien se está muriendo te hace cambiar forzosamente, te hace ponerte en una posición en la cual entiendes en dónde estás y para dónde vas. Y al igual que Paco, tal vez yo no tuve en ese momento no soy tan fan de compartir muchas cosas, comparto poco, pero me tocó vivir algunas experiencias después. Estuve también jalando haciendo hamburguesas con unos amigos que por fortuna me dieron chamba. Estuve también vendiendo inmuebles, estuve haciendo varias cositas que eventualmente, después de un tiempo, logré entender, oye, estabas muy bien hasta hace poquito, pero no todo el tiempo va a ser así y no pasa nada, es parte de tu proceso de crecimiento. Está bien, exacto, sí. Está bien, ¿no? Y sí tienes razón en eso que mencionas, ¿no? Tiene que ser, o se da el momento en el que tu línea que ya traías construida, pum, se te quiebra. Y te toca improvisar, y te toca ahora adaptarte, ¿no? Decía Frank, Paco, te tienes que adaptar, te tienes que ajustar a la nueva realidad a la que te encuentras. Y nos viene grandísimo el tema de la pandemia, ¿no? En todo sentido, ¿quién nos preparó para una pandemia? Nadie, ni siquiera generacionalmente tenemos una idea de cómo afrontar una pandemia. Y sale de contexto porque por lo menos las pandemias anteriores, por el mismo sistema de desarrollo, se manejaban igual porque no había alcances. Bueno, en esta hay un alcance, ¿no? Es la primera vez en la pandemia, en la historia de la humanidad, que una vacuna sale tan rápido ante un tema, ¿no? Ajá. Pero finalmente todo es nuevo para nosotros. Incluso creo que la pandemia en sí es una huella que va a quedar para las personas que la vivieron. Incluso las personas, así, la misma pandemia en sí es una huella que va a marcar a muchas personas, porque en la pandemia ocurrieron muchas cosas para muchas personas, tanto positivas como negativas. Conozco historias de personas que durante la pandemia les fue muy bien y conozco personas que durante la pandemia les fue horrible. Entonces, sí es una huella que va a quedar mucho para el desarrollo de todo. Yo tengo una pregunta ahí en el tema de lo social, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo quizá muy de cerca por mi hijo. Él tiene 8 años, está en la primaria, ¿no? Entonces tú dices, oye, ¿qué se supone que debe de vivir un niño de 8 años? Toda su sociabilidad, toda su etapa de entrar en contacto con el otro, de reconocerse, de construirse en esa misma relación, no la tiene. ¿Cuál va a ser el resultado de esa ausencia? ¿Cuál va a ser el efecto en 1 año, en 2 años? ¿Qué es lo que voy a tener? ¿Qué problemáticas van a surgir? Por más que yo sea psicóloga y intente ahí hacer mis soportes, ¿no? Hay un impacto. Por supuesto que hay un impacto, ¿no? Mi hijo no sale sin la idea de que allá afuera hay un bichote gigante que lo puede tocar y se puede morir, ¿no? Entonces es como, a ver, ¿qué resultados vienen? No solamente con el mío. A nivel general, ¿cuál es el impacto que va a tener en los niños? El desarrollo que deben de tener no lo están teniendo. Como dices tú, ok, en casa, ¿qué es lo que tienes? ¿No? Decía Cris, ay, ahora cómo nos aguantamos todos en la casa, ¿no? Si nos aguantábamos era porque nos veíamos 10 minutos, 1 hora, la comida y la cena, pero nos vamos a ver 24/7, ¿no? Durante 1 año. Y entonces te enfrentas a nuevas condiciones, ¿no? Entonces, yo tengo esa pregunta. ¿Qué efectos vamos a tener a nivel social cuando salgamos de este tema? ¿Cuál va a ser el resultado? Yo considero que sí va a haber mucha dificultad en cuanto a las relaciones sociales que pueda llegar a haber. Porque a mí en lo personal sí he llegado a caer un poco en la asocialidad. Y para mí, yo estoy contento en mi casa y así, ¿no? Pero, o sea, obviamente porque tengo yo que buscar mis estrategias, porque si yo saliera, yo estoy seguro que mínimo al salir voy a querer o ir al cine, me voy a querer comprar una hamburguesa, o voy a quererme comprar un gustito,
o lo que sea, ¿no? Entonces como que mejor en mi casita, no salgo, no pasa nada, ¿no? Pero no gasto. A cierto punto, exactamente, no gasto, pero tengo varias amigas, igual, de una amiga en específico, que me dice, es que por mí que la situación en línea, la situación de trabajar desde casa se mantenga, porque no quiero, me lo dijo así, me volví a tal grado que no quiero ni siquiera tocar a alguien. Me siento tan cómoda así. Y en lo personal a mí igual, siempre a mí, desde que soy niño, me ha molestado que por lo menos en la cultura latinoamericana es llegar y saludar a todo el mundo de beso, darle la mano. Para mí, yo sería feliz y así como ahorita que le llego y buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Y ya, de lejos, así. ¿Qué necesidad tengo yo de andar pegando el cachete con alguien más? O sea, pero, no sé. Yo siento que va cambiando por ahí. Ahí está tu huella, ¿no? Ahí está tu huella. Sí. ¿Qué estructura, qué situación viviste que para ti esto es cómodo? Mientras yo puedo hablar de otros acontecimientos, de personas con los que conviví durante ese tiempo donde no se sabía nada, era de que, en 2 meses salimos, que cuando todavía la pandemia era esto, 2 meses, cuando ya llegan un momento de catarsis, de que definitivamente o fueron despedidos o por mil motivos ya no podían seguir laborando, o la escuela también se vio detenida por una temporada hasta que ya empezaron las clases en línea. Pero no sé qué hacer, es el momento donde, aparte de encontrarte con las personas externas, que para muchos, como tú lo dices, Paco, fue de agradecimiento de no tener que convivir, para otros fue un momento de crisis. Para una persona extrovertida, esa necesidad de estar conviviendo constantemente la necesitaba. Y por otro lado, al momento de que ya le toca afrontarse frente al espejo, es un momento de introspección que fue necesario para todos. Y es donde para muchas personas que ya tenían cierta línea de vida, que ya tenían una dirección de vida, o lo que les apasionaba, o lo que creían que amaban, pues realmente la pandemia viene a decirles, pues, oye, no va por acá. Si te sigue funcionando perfecto y bien, sigue creciendo, sigue echándole ganas. Pero si no funciona, vas para otro lado. Por otro lado. ¿Te tienes que renovar? Exacto, tienes que actualizarte, en caso contrario mueres. Como ser humano, simbólicamente, mueres. Y desde lo que acabas de decir justo ahorita, sonaste como un señor ya de 50 años, Paco, ya no quiero ver a nadie, y es parte tengo de esa estructura de pensamiento, tengo esa estructura de pensamiento. Yo lo sé, o sea, tampoco voy a decir que no salgo, o sea, por ejemplo, el sábado pasado, o sea, sí, pero a lo que voy es específicamente por lo menos la cuestión la social. Dinámica. Ajá, la cuestión social de ya no salir, de ya no saludar a todo el mundo de beso. Eso para mí, que se quede y que se mantenga. Específicamente eso. De ahí, si todos queremos salir, que ya salgamos, pero mínimo que ya voy a sonar como morro de Facebook, que normalicemos ya no saludar a la gente de beso, por favor, y que no se ofendan si no le quiero saludar de beso medio mundo. Y eso es parte de madurar, saber qué cosas quieres y qué cosas no, y vas a poner tu posición, vas a ponerte firme ante lo que no quieres. Cuando eres más joven, sí, por una estructura más débil, o por no tener un léxico tan marcado, o por el simple hecho de no saber realmente qué es lo que quieres, o cercano a lo que quieres, no tienes esa seguridad para decir, no quiero que me beses. Entonces, creo que desde niños muy pequeños hasta adultos, a todos dentro de en este tiempo de pandemia, hemos tenido lo mismo, un proceso de maduración forzosa. Y eventualmente, como decía la maestra Ferraz hace un ratito, el bichito de la parte de afuera, que es peligroso, cómo va a ser, qué es lo que va a pasar, va a madurar. Eventualmente las personas con las que convives cercanas, si es que existe otro niño, puede que la dinámica de juego siga, pero en mi caso, muchos familiares míos y casos externos que conozco, que crecieron con adultos, maduran antes, al menos en temas, y eventualmente con personas de su edad o cercanas a su edad se aburren, o entre otras cosas más, pero ya vamos de caso por caso. Pero al menos sí, la pandemia pero ya aterrizando un poquito, la pandemia lo que hizo fue hacer madurar a todos. De alguna manera, hacer entender de que la vida sencillamente no va por ahí. No es como se espera. ¿Quién sabe?
Yo creo que hay personas que en lugar de maduraron, involucionaron. Porque me ha tocado. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. No de forma general. Yo lo veo, por ejemplo, con los estudiantes. Yo lo veo con los estudiantes, ¿no? Cuando yo los tenía en presencial, era otra dinámica. O sea, entraba la chispa, muévete, ten la intención de aprender. No te lo voy a dar todo yo como docente, búscalo, ¿no? Pregúntate si lo que te estoy diciendo es o no es, o me di una fumada antes de iniciar la clase, ¿no? O sea, tenían la espinita de hacerlo y de preguntarse. Con los que tengo hoy, de verdad que ha sido una frustración exacerbada. Sí. Les tienes que desmenuzar los procesos, les tienes que describir, les tienes que traducir lo que tienen que aprender. Y es cuando te preguntas, ¿ese es el futuro que me va a resolver? ¿Esa es la profesión que va a resolver el día de mañana? Nada menos el otro día escuchaba un comentario que se me hizo fuerte, de un psicólogo en formación. Tratábamos un tema de un X, de una situación ahí, de una problemática de desarrollo social. Uh-huh. Y decía, ay, profe, qué flojera, pues ya internelo, ¿no? Y yo, wow, qué fuerte comentario. Todavía, ¿no? O sea, y yo me pregunté, no lo externé en clase, pero sí me pregunté, oye, se supone que el psicólogo está para ayudar, en el campo que tú quieras. Suena cliché, pero para eso estamos para ayudar al otro a que construya, que crea, que fortalezca, que saque, ¿no?, sus herramientas. Para eso es el psicólogo. Y que un joven que está en formación tenga el pensamiento tan deliberado y tan fácil de decir qué flojera, internelo, sí se me cimbró. A mí sí me cimbró, ¿no? Como docente. Entonces es como decía Paco, ¿no? Es, wow, no se supone que debemos de evolucionar, no se supone que las generaciones vienen más inteligentes, más capacitadas, con más herramientas, porque vienen problemas nuevos. No lo veo, ¿eh? Sí, hay uno que otro brillante ahí que le agradezco a la vida que todavía existan, pero sí he visto de forma recurrente que están más dependientes que les resuelvan las cosas porque todo lo tienen como que más fácil. Es la de la resolución inmediata o la de respuesta inmediata. Eso, hablando de eso, gratificación inmediata. Hablando con unos amigos nos dimos cuenta que la pandemia lo que hizo es que la mayoría de las personas lo que quieren es precisamente eso, tener la gratificación inmediata. Quiero estar en mi casa y lo único que quiero hacer, quiero que me digas lo que yo quiero escuchar, quiero escuchar lo que yo quiero oír, quiero que me des lo que yo quiero recibir, nada más quiero eso, porque influye mucho que estemos desde la zona de confort y también influye mucho el tipo de relaciones que se han llegado a tener tanto con la pandemia pero siento yo que este tipo esta necesidad de tener gratificación inmediata viene un poquito desde antes, que se exacerbó con la pandemia, se exacerbó precisamente con lo que dice la maestra Angélica Ferraz, el que ya no está tanto la chispa, de que como todos están en su casa y como que se acostumbraron nada más a poner como que medio la cámara y a ver ahí como que pase, total, ahí nada más me van a dar mi título y si no me lo da, pues reclamo y pues así. Entonces sí es como que complicado, ¿no? ¿Y el maestro me odia? ¿Quién sabe? Tal vez. Es que el maestro no se ajusta a mí, ¿no? Vi un video precisamente hace como 2 semanas, vi un video de un alumno que le reclama a un maestro que le está exigiendo mucho en línea. Es que yo soy un buen alumno, yo soy esto y lo otro, pero usted me está exigiendo mucho. Y yo me quedo así como de que, ok. Justo quiero compartir eso. Me pasó con mi última materia de ahorita de la maestría. Teníamos un maestro que es el doctor Eliseo, que en cuanto llegó a mí me intimidó porque llegó con su léxico de metodología, porque nos estaba hablando de métodos cualitativos en un dictamen pericial, cuestión que en lo personal no me había dado cuenta que era mi débil, era mi talón de Aquiles cada que yo hacía dictámenes. ¿Por qué? Porque yo creía que yo estaba entendiendo la metodología, porque me la enseñaron de alguna manera, y ahí sí,
tal vez suene mal, pero sí voy a responsabilizar a la docente, que además de ser que tenía algún trastorno mental, no voy a decir su nombre, la maestra ya sabe quién es, pero que ella decía, o sea, que ella nos dio una idea de ciertas cosas, y lo poquito que yo puedo entender era conforme a lo que yo iba basando, pero llegó este maestro y su actitud era sí era muy, muy rígido, pero sí hablaba de esta cuestión de que nos hablaba de una situación que yo en ese momento ya había escuchado, pero no manejaba en absoluto, que era la epistemología, y nos hablaba de que, bueno, resuélveme la epistemología y dime cuál es la probabilidad epistemológica de tu dictamen. Y yo así de... pues está en formato pero APA. Te voy a dar un colchoncito, ¿sale? Para que no seas tan crudo con tu docente, que yo sí sé quién es el docente, ¿no? Pero, no, es que no quiero hablar mal. No quiero hablar mal. No, espérate. Es que también tienes que contextualizar, Paco, porque a mí me pasa. Sí, a mí me pasa, y los tres lo vivimos, ¿no? El sistema educativo en el que ustedes se formaron tiene una ideología muy diferente de lo que es metodología real. La metodología real no es la que maneja este sistema. Sí. Es una ajustada. Hicieron a su método, o sea, su sistema, y es una situación con la que yo me confronté desde que entré, y por eso dije, ¿sabe qué? Proyectos yo no me meto, porque acaban agarrándome con todo mundo. ¿Pero por qué? Pues porque traes la metodología de la maestría, traes la metodología de la licenciatura, de tu tesis, ¿no? Que si fue una tesis de 2 años, de 3 años. Entonces llegas a este sistema y te dicen, oye, no, metodología es esto. Y tú así, a ver, espérate, ¿en qué momento me la pachangueaste, no? Y ya entras en confrontación. Y yo creo que finalmente eso es lo que tú viviste, Paco. Tú venías con una idea de metodología o el sistema que te había enseñado metodología. Entonces te confrontas aquí, entras a este punto de quiebre y te dices, achis, esto no lo vi o no lo había visto así. Pero no, por eso te digo, no es tanto que el docente se ajusta. Sí, el problema... Perdón. El problema es que él llegó y su actitud era muy de... Y yo así de... Y eso era lo que me intimidaba. Pero fue la primera clase, además de que yo esa semana tuve una semana muy estresante, entonces llegó a la clase y tenía este vato que sentía yo que nada más me decía, mira cómo está todo verde este muchacho. Con otras palabras, yo lo sentía muy a lo turulo lo pensaba yo. Yo también lo pensaría como tú piensas. Exactamente, pero ya después, conforme fue la tarea, porque nos dejó una tarea precisamente de ese dictamen, precisamente después de esa primera clase, fue lo que yo dije, a ver, enfócate, Francisco, estás ya en un posgrado y no puedes quejarte del docente, porque además de eso, tú ya eres docente también. Entonces, qué bueno. Y fue precisamente en esa misma noche, y se lo dije al maestro, disculpe, maestro, pasó esto y eso, porque sí fue, procuro ser muy transparente en esas situaciones, ¿no? Pero sí le dije, pero era precisamente eso, porque yo no conocía, y era mi poca pericia y mi poca experticia en este tipo de temas. Y no le voy a negar que la primera clase también influyó mucho en la semana un poco pesada que tuve. Usted me intimidó. No estoy diciendo que me cayó mal, no estoy diciendo que creo que es una pésima persona, porque creo que es una muy buena persona, pero sí me intimidó ese día. Y ya después, pues, entendí, conforme estaba haciendo la tarea, precisamente, pues, al segundo día, y que dije, no, pues es que pues es maestría, ya no es un cursito cualquiera que te va a dar cualquier vato que vio un video en YouTube, ¿no? Entonces, creo que también va por ahí. Ayudó muchísimo el hecho de que fueras sincero con lo que tú entiendes y con lo que sentiste. Sí, el hecho de decírselo ayudó muchísimo a que eso aligerara todo lo demás. Sí. Pero por sí, porque si te ponías en el plan de tú por tú, o te está mal, o usted viene con una técnica que yo no entiendo, o no sé, ¿no? Pero es que te pusiste en el papel que corresponde, Paco. ¿Aprendiz? Pues sí. Aprendiz, pues. ¿Para qué? Pero es que ese es el detalle con las ¿Para qué me meto con sazón a las patadas? ¿No? Yo tengo ahorita grupos que no manches, o sea, quieren pasar encima del docente porque no les hablé bonito, porque voy en contra de su sistema de creencias, de la filosofía psicológica, porque les dije que una teoría no tiene bases
y ya se sintieron ofendidos, agredidos y casi regresaron a la teta, ¿no? Y entonces el docente es el que tiene que hacer todo no sé, ajuste, cambio, no tengo que suavizar. Ustedes me conocen cómo doy clase, ¿no? Sí. Saben que no les voy a hablar con tientos y que les voy a hablar de la realidad, de investigaciones existentes, no apreciaciones, ¿no? Y resulta que los grupos están al intentar, ¿no? Es que me habló fuerte el docente, es que dijo que no creen esto, es que dijo, oye, pues tampoco soy, ¿tú qué crees para que yo crea en lo que tú crees? Pues no, pues, ¿no? Pero te pusiste en el papel de aprendiz. El Pues detalle es que muchas generaciones no están en ese punto. Exactamente. O sea, lo que yo pensé es, a ver, ¿quién es el que tiene aproximadamente 15, 20 años llegando a juzgados, parándose frente a abogados? Yo no, apenas si llevo 2 años y medio y eso no se va a comparar. ¿Por qué rayos me voy a poner a Sansón a las patadas con alguien que lleva 20 y tantos años y me está hablando de Sócrates, Descartes o Descartes y me está hablando de epistemología, de movimientos y de razonamientos que yo no conocía? El problema es de que, ¿por qué me voy a ofender yo de mi propia ignorancia? ¿Por qué me voy a ofender de que alguien me está diciendo, porque no me dijo ignorante, ¿no? Pero ¿por qué me voy a ofender yo de mi ignorancia así, como si alguien me dijera ignorante? Porque no lo es haciendo así. Si me da cuenta, es mi maestro. Y sí, ignoro cosas, pero lo que yo pensaba, por algo me estoy amarrando el estómago para pagar esta bendita colegiatura. O sea, no estoy pagando la colegiatura nada más para que me pasen de gratis. Porque si fuera así, me meto cualquier otra y que me den un ahí ya. Como he visto, créeme que he visto peritos que se jactan de 10 años y ponen versión con Z. Y ahí no. Por favor. O dicen autopsia, ¿no? Ay. Autopsia. Sí te creo, Paco, te creo lo que comentas, ¿no? Pero desafortunadamente creo que una crisis en la psicología, en el área de la docencia, es que se están construyendo psicólogos o muy neuróticos, o muy infantiles, o muy egocéntricos. Y lo peor del caso es que yo ya voy de salida, a ver, voy a poner mi negocio de garnachas y me voy a olvidar de la psicología, no voy a vivir de garnachas. Pero es la generación que se supone va a afrontar los problemas generacionales que vienen. Entonces te preguntas, ¿qué calidad de psicólogos se están formando, no? O nos regresamos al tema, ¿no? ¿Qué huellas tienen ahí que les están impactando y no los están dejando desarrollar? Esta necesidad de gratificación inmediata y que todo debe ser sencillo. O incluso cuáles huellas no tienen. O no tienen, sí tienes razón, ¿no? ¿Qué les faltó vivir? Sí. Exactamente. Creo que lo estamos aterrizando muy bien. Ya llegamos a la hora. Fue muy rápido para mí, la verdad yo no me di cuenta. Al menos ya para mí sería un enorme honor tenerla de nuevo. Creo que hablo por los dos, tenerla de nuevo en algún en vivo. Ahorita, al menos ahorita la hora creo que es muy corto el tiempo y ya hay muchos temas muy buenos que un punto de vista muy crudo y de una psicóloga con tanta preparación siempre funciona, siempre sirve, siempre es muy agradecido y creo que ya ahora sí aterrizando un poquito, creo que no existe mejor manera de decir eso, al menos desde mi lado. How I Met Your Mother, toda la serie, todo lo que aconteció, todo lo que se vivió, dependiendo de la época, estuvo bien entendido y probablemente en unos años sea catastrófico y sea algo tachable, algo negativo. Pero en ese momento estuvo bien. Si es que How I Met Your Mother hubiera pasado con pandemia de por medio, hubiera sido otra historia totalmente distinta. Hubiera pasado otra cosa totalmente distinta y eventualmente estas huellas anémicas que cada uno se dejó al otro no hubieran pasado de la misma manera. Entonces, al menos ahorita aterrizando con lo último que dijo usted, fue ¿qué futuro se espera de estos futuros, de estos psicólogos que se están preparando? O de la sociedad en general, ¿no? Como sociedad en general, con este proceso de cambio esperemos que algo positivo, pero sin entrar en utópicos y sin tampoco entrar en absolutos, algo distinto. Y creo que con eso se dice bastante. Y de una mayoría negativa que se comunica,
existe una minoría silenciosa que esperamos que poco a poco vaya haciendo este cambio, pero pues ya estamos hablando de otra cosa. Pero sí, lo aterrizo con esto de unas buenas huellas némicas en la vida, siempre van a tener un significado distinto y puede modificarse conforme el tiempo y puede seguir teniendo más significantes conforme pase más experiencias con esa persona o con otras. Y que, como lo mencioné en el último en vivo, de una experiencia, de varias experiencias muy negativas con parejas que llegué a tener en fiestas y en las reuniones, vine a romperla hace poquito y se puede seguir trabajando en el proceso. Entonces, al menos de Hot Your Mother dejó como serie huellas némicas muy grandes para el público al que quiere llegar y trajo los personajes excéntricos necesarios para que los mensajes llegaran de manera más bonita y más aceptada. Creo que con eso ya podría terminar un poquito. Más aceptada. Más o menos con lo que dijiste, coincido que también que hay situaciones que van a ir envejeciendo mal. Considero yo que uno de los personajes que a la larga va a envejecer mal es Barney Stinson, por muchas cuestiones que van surgiendo, de la misma forma como la otra serie que la comparan, que tienen pues casi 10 años de diferencia, que es con la de Friends, que igual Friends hay personajes, hay chistes, hay situaciones que envejecieron muy mal. Lo mismo considero que va a ir cambiando, ¿no? Sin embargo, considero que podemos ver cómo la misma serie oriental, como lo dices tú, es una huella en sí para la sociedad, para la cultura popular, por así decirlo, que tal vez no tenga un sustento académico, pero que de alguna manera marcó la manera en cómo muchas personas pueden llegar a visibilizar sus relaciones sociales, familiares o interpersonales o sexoafectivas, ¿no? Entonces, ahorita hay cosas que sí están originadas de eso, que son socialmente aceptables, pero a la larga puede que no, a la larga puede que cambien, a la larga que esa huella que tiene una connotación positiva actualmente puede que a la larga se convierta en, espérate, como que sí estaba medio mal, ¿no? Pero bueno, maestra, últimos comentarios para que ya vayamos terminando y cerrando el eso. No es una entrevista. El eso. El eso. Que le saquemos provecho a esas huellas, ¿no? Decía sí. Chris, las que tuvimos y las que quizá nos faltaron, pero finalmente somos adaptativos, ¿no? Creo que esa es la parte rescatable del humano. Entonces, el cambio ahí está, más hay que afrontar. Muy bien, muy bien. Pues bueno, maestra, muchas gracias por ser nuestra invitada. La queremos, la respetamos mucho. Extrañamos sus regañizas, la verdad, aunque sea por la anécdota. Extrañamos sus comentarios escondidos. Sentías que te venía por la cara, pero te llegaba al hígado. Extrañamos eso. Hubo algo muy significativo que estuvo con todos esos sonidos poderosos de tacones que venían desde el pasillo, que sabías quién venía, ya lo sabías por la manera de caminar, ya te preparabas. La maestra quería que supieran que va llegando, que tuvieran miedo, como los espartanos. Ándale. Que llegaban ahí. Y cuando yo llegara al salón, todos sentaditos, ¿listo? La maestra Ferras es Leónidas y el salón es su Termópilas. Que ahí quede. Y los alumnos son los persas. Así. Los persas. Bueno. No, les agradezco, chicos, la invitación y el espacio. Yo espero que sea fructífero. Y sí, inviten a más gente. Va a ser muy refrescante, ¿no? Tener nuevas ideas. Para Halloween la vamos a volver a invitar, maestra. Bueno, pero me disfrazaré. Va. Me agrada la idea, Me uno a la idea. Sale. Pues bueno, entonces ya nos vemos despacito y gracias. A ustedes, hasta luego. Adiós. Todavía estamos en vivo, Chris. ¿Seguimos en vivo? Sí, le tienes que dar. Yo le di, sí. Yo le piqué